Buenos días, amigas y amigos. Bueno, el día de hoy se ha formado un revuelo en el país. Todo esto debido a las declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro el día de ayer en conmemoración del Día Internacional del Trabajador. Como sabemos, los que pudimos escuchar su discurso fue un discurso bastante contundente, en el cual hizo alusión a las reformas que está intentando llevar a cabo en el país. Como sabemos, han tenido tropiezos, porque lo que se considera la coalición, que supuestamente trataban de sacar a flote las reformas, ya vimos lo que pasó con estos personajes, en cabeza de César Gaviria, que se están oponiendo y son la piedra en el zapato para sacar dichas reformas que son bastante trascendentales para el país. Y que por eso fue que elegimos el gobierno del cambio, para que llegara a cabo dichas reformas estructurales que son necesarias para el bienestar de los colombianos. Pues bien, el día de ayer se dijeron varias cosas que se han tomado de una manera y con una connotación negativa, ya que el presidente Gustavo Petro mencionó la palabra revolución. Y como sabemos, los medios hegemónicos y los políticos de derecha afines a estos mismos se han dedicado desde el día de ayer y en la mañana de hoy a tergiversar por completo la información del presidente Gustavo Petro. Dicho discurso del presidente Gustavo Petro rompió la regla, en el sentido de que nunca un presidente de la República de Colombia había dado un discurso el 1 de mayo a favor de los trabajadores y de las clases populares. Así que vamos a ver tres fragmentos bastante reveladores que son los que tienen a la oposición y sus periodistas prepagos con los pelos de punta. Así que escuchemos muy bien tres fragmentos que les quiero dar a conocer para que hagamos un pequeño análisis. Y luego veamos algunos comentarios de estos personajes de la derecha colombiana y sus medios afines. Escuchemos muy bien este pequeño fragmento que les voy a mostrar ahora. Quizás pensaron, Petro en la presidencia tiene tantos obstáculos internos dentro del gobierno, externos frente al Congreso, las Cortes, los principios de la independencia de las ramas pueden acorralar a Petro en su intención de hacer reformas. Pues hoy me parece que sin repetir la historia, porque la historia nunca se repite, estamos en un momento similar al del general Melo, al del presidente Bolívar, al del gran reformador Alfonso López Pumarejo, que vamos a vivir circunstancias y situaciones similares. Creían que Petro acorralado bajaría la idea de la gran transformación, bajaría la idea del cambio social, que simplemente se acomodaría para vivir tranquilo un hecho definitivo de su vida, el hecho de ser el primer presidente de izquierda de Colombia. Y que no molestaría más, que se iría tranquilo a vivir de su pensión como si nada hubiera pasado, repitiendo de nuevo un gobierno más de los mismos. Y me parece que ese no es nuestro destino, que para eso no estamos aquí, que nuestra función en la historia de Colombia es otra. Es el de lograr triunfar en las reformas. Antes se decía, en muchos análisis sesudos de intelectuales, si era la reforma o era la revolución. A mí me parece que van de la mano. Las reformas pueden llevar a una revolución. El intento de coartar las reformas pueden llevar a una revolución.
Lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado, como lo estuvo con Bolívar, como lo estuvo con Melo, como lo estuvo con López, Pumarejo y Gaitán. El pueblo no puede dormirse. No basta con ganar en las urnas. El cambio social implica una lucha permanente. Y la lucha permanente se da con un pueblo movilizado. Y al frente de ese pueblo movilizado tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera, porque no nos debe llamar a la tristeza, a ocultar el que la mayoría de Colombia pertenece a una clase obrera. Yo me pregunto si ha llegado la hora que el pueblo trabajador tome decisiones, ya no simplemente proteste, como hacíamos antaño en todas las marchas del 1 de mayo, sino que se decida a gobernar. Un gobierno que tiene que ser obviamente de mayorías, un gobierno que tiene que ser de un pueblo movilizado. Se han presentado reformas sociales al Congreso de la República. Las que creemos fundamentales no son todas. La reforma agraria para entregarle tierra al campesinado. No hemos podido comprar sino 17.000 hectáreas de terreno. Y se necesita comprar al menos 3 millones de hectáreas. Para poderlo hacer, el gobierno tiene que ir por la tierra. No nos la ofrecen voluntariamente. No nos la ofrece un sector de privilegiados que desde los tiempos del feudalismo y del esclavismo concentra la posesión de la tierra fértil, sin dejar producir una mata de yuca sobre ella, que comete un crimen contra la humanidad, porque en tiempos de hambre, en tiempos de crisis climática, tener tierra fértil sin producir es un crimen contra la humanidad. Pues bien, este es un pequeño fragmento de los que tiene a la oposición y a sus medios que hacen como caja de resonancia con los pelos de punta. No dan crédito a dichas palabras del presidente Gustavo Petro. Lo asumen como una sentencia contra ellos, cosa que no es así, pero el presidente Gustavo Petro siempre se ha caracterizado por ser contundente en sus discursos. Pero este discurso fue, considero yo, un poco más allá. Y ha dejado claro que lo que se está moviendo en cuanto a las contrarreformas, o lo que pretenden que no sean reformas, porque recordemos que esos personajes querían era como imponer su voluntad. Y una cosa es que el gobierno, o el presidente Gustavo Petro, quiera que sea de una manera concertada, pero no necesariamente tiene que ser lo que ellos quieran imponer. Y así lo ha dejado claro el presidente Gustavo Petro en este pequeño fragmento. Así que vamos a ver otros fragmentos que son bastante reveladores, porque tienen bastante contenido y bien sustancioso sobre lo que pretende hacer el presidente Gustavo Petro de ahora en adelante. Si no cuenta con la aprobación y el respaldo
de estos personajes que a última hora se torcieron y echaron el reversazo en cuanto al apoyo a las reformas estructurales que se pretendían llevar a cabo. Vamos a escuchar otro fragmento bastante interesante y quiero que presten atención a lo que dice el presidente Gustavo Petro en este pequeño fragmento del discurso. Escuchemos muy bien. Y nunca hubo un derecho a la pensión. Al contrario, el 80% de las personas que cotizan en los fondos privados de pensiones jamás tendrán una pensión, porque no tienen las semanas suficientes, porque los despiden una y otra vez, porque solo los contratan a través de la prestación de servicios en contratos civiles sin derechos laborales, y porque su nivel de salario es tan pequeño que no logran ahorrar lo suficiente para garantizar en sus cuentas los números para que sea posible el pago de la pensión por parte del banquero. Los dineros se los devuelven en cómodas cuotas mensuales, pero no existe el derecho. Se demostró 30 y pico años después que la libertad del mercado, en donde están los derechos de la gente, no garantiza los derechos de la gente, solo garantiza negocios. Hoy puedo tener la seguridad, miren esta paradoja, que si no se aprueba la ley de reforma a la salud, y si no se aprueba la ley de reforma a las pensiones, las EPS se acaban y los fondos privados de pensiones también. Y no porque el presidente quiera, sino porque lo que estamos diciendo alrededor de un modelo ideológico ha llegado a su final en todo el mundo, y mantenerlo solo trae catástrofe y derrota. Si yo dejo que la ley siga, si el Congreso de la República no apoya las reformas, las EPS morirán como en un dominó, saliendo definitivamente del mercado, como un dominó que se cae ficha tras ficha. Eran 110, no quedan sino 6 vivas. Estamos sosteniendo a la mayoría de las actuales artificialmente, tratando de darle un tiempo de reflexión al Congreso de la República. Pero si no hay ley, esas EPS quebrarán y sus afiliados irán a las que sobrevivan, y ese número de afiliados, que son ya 7 millones, hará que se derrumben las que quedan. El mundo de las EPS no tiene ya sentido. Lo que estamos proponiendo es una reforma a la salud ordenada, un cambio de funciones, una priorización diferente. Si ese cambio ordenado no es posible por la codicia del corto plazo, entonces habrá un cambio desordenado, y es la quiebra permanente y continua del sistema de EPS en Colombia. Y así sucederá con los fondos privados de pensiones. Los fondos privados de pensiones ya no dan ahorro. Sus gastos en el año son mayores que sus ingresos. Ya no. Y es que lo que dice el presidente Gustavo Petro es cierto. ¿A quién le cabe duda de que las EPS son un verdadero fiasco? ¿Cuántas EPS se han creado y cuántas EPS se han quebrado? Es algo paralelo. Se crean unas y van quebrando otras, lo cual no tiene ningún sentido. Es pasar platas de mano en mano, y de mano en mano se va perdiendo cantidades exorbitantes.
Como sabemos cuántas EPS se han creado desde la ley que creó Álvaro Uribe Vélez en el 93. Bastantes EPS. ¿Y cuáles quedan aún en la memoria de los colombianos? Para su grato recuerdo, muy pocas, o de hecho ninguna. Y como dice el presidente Gustavo Petro, no es porque las vaya a quebrar, sino que la dinámica misma de las EPS tienen esa lógica de ir quebrando, ir derrumbándose como castillo de naipes. Es algo verdaderamente factible y demostrable. Es que no son suposiciones. Los hechos son tosudos y están ahí. Las EPS son un negocio. Están ahí no para atender ni para proteger a la ciudadanía en cuanto a su atención médica y que sea de una manera consolidada, sino que entre las EPS, entre más niegan procedimientos, pues más recursos son los que acaparan los dueños. Recordemos lo que ha pasado con Saludcot, por ejemplo. El enriquecimiento tan brutal que tuvo ese personaje en su momento dueño de dicha EPS. Y lo más curioso, lo más paradójico es que aún salen personajes a defender las EPS y dicen con toda desfachatez que la salud colombiana es de las mejores y las más estructuradas del mundo, cosa que es una verdadera falacia. Eso no es cierto. Obviamente las EPS son un negocio, no están para cubrir y proteger al ciudadano del común. Y si no, basta ver las filas en cualquier EPS de cualquier ciudad de Colombia. Y son personas tiradas en los sofás, sin atención, y mueren muchas veces sin atención oportuna. Entonces no entendemos mucho qué es lo que dicen estos personajes de la oposición y sus medios hegemónicos que dicen que la salud en Colombia es de las mejores que hay en el mundo. Cosa que podemos por supuesto refutar y desmontamos eso. Así de sencillo. Vamos a escuchar otro fragmento que es bastante interesante de lo que dice el presidente Gustavo Petro desmontando a estos personajes. Veamos lo que dijo el presidente. Esto que se ha planteado en la reforma laboral, que es reducir la jornada laboral, haciendo que la jornada extra pague más salario. Por ese camino, por recuperar las bonificaciones de las horas extras, por recuperar la estabilidad laboral, por encarecer que un trabajador sea despedido sin justa causa, por lograr reemplazar los contratos basura, que llaman contratos de prestación de servicios, por contratos laborales, de lograr que el sindicalismo vuelva a coger la fuerza en función del derecho del pueblo trabajador. Esa reforma está presentada en el Congreso, tiene sus ponentes, necesita de la movilización del pueblo trabajador de Colombia. En la historia no ha existido una sola reforma a favor del pueblo trabajador que no sea el fruto de la lucha misma del pueblo trabajador en las calles. En este momento no podemos retroceder, dejar perder el impulso de los millones de colombianos y colombianas que fueron a las urnas a cambiar a Colombia y que hoy, por falta de movilización, quizás por falta de conciencia, dejemos solas las grandes reformas del cambio para que sean tramitadas por quienes siempre se han opuesto a ellas. Sería una pérdida de tiempo histórico terrible, desastroso. Yo espero de este pueblo trabajador lucha. Este gobierno lucha hasta donde el pueblo permita. No iremos
No iremos ni un metro más allá de donde el pueblo no quiera. Tampoco iremos un metro menos de donde el pueblo quiera. Llegaremos hasta donde las decisiones populares quieran. Si quieren ir más allá, iremos más allá. Iremos a más profundas transformaciones. Pero se necesita de una clase obrera que quiera gobernar. Quizás el tiempo de las quejas, de la denuncia, han pasado. Ahora lo que se necesita es muchísima unidad, muchísima conciencia, esa labor misionera del organizador de trabajadores que sale a la fábrica donde no hay sindicato, que sale a las aglomeraciones del pueblo trabajador, allí cuando sale a almorzar, cuando sale del trabajo y reparte un volante y enseña a través de un megáfono en qué consiste la reforma laboral, que convoca, que invita a organizarse y a salir. Ese tipo de misionero y misionera del pueblo trabajador lo necesitamos de nuevo recorriendo las calles de las grandes ciudades, de los campos. Hoy necesitamos el poder popular, y el poder popular solo lo expresa un pueblo movilizado. Estamos en los mismos tiempos de Alfonso López Pumarejo, del general José María Melo, en los mismos tiempos de Gaitán, y allí siempre estuvo el pueblo. Ya vemos lo que dice el mismo presidente Gustavo Petro, que él va hasta donde el pueblo pida que vaya en cuanto a las reformas. Por tanto, está solicitando el apoyo real para llevar a cabo esta reforma, ya que con los partidos tradicionales no se pudo. Como sabemos, estos son el palo en la rueda para las transformaciones. Y como ya dicha coalición para estas reformas está perdida, él hace un llamamiento al pueblo, al soberano, para que apoye dichas reformas y se hagan sentir con su voluntad y con su apoyo popular. Así que esto es lo que tiene a estos periodistas y sus políticos, que son prácticamente lo mismo, porque hay periodistas que ejercen como políticos, no como periodistas. Esto es lo que los tiene muy desconcertados, dicen ellos. Dicen que ya viene una revolución estilo Venezuela. Ya la están sentenciando en ese sentido. Así que tendremos que ver qué es lo que pasa con esta reforma. Lo que sí está claro es que dichas reformas necesitan de bastante apoyo popular del pueblo, de sus bases, y que los mismos que eligieron este gobierno con el postulado de estas reformas se hagan sentir para que las reformas se lleven a cabo y no queden en el aire. Así que esto es lo que tiene tan asustado a la derecha colombiana. Y vamos a ver en estos momentos lo que estos personajes, algunos personajes de la derecha, han salido a vociferar desde el día de ayer hasta el día de hoy en la mañana. Esto es lo que ha dicho Pico Gutiérrez de manera incendiaria. Sabíamos que su meta era acabar con la democracia colombiana, saltándose por completo las instituciones. Colombia, esta es una amenaza muy seria. Luego se inventará la excusa para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, para quedarse en el poder. Dios nos proteja. Si es necesario, también saldremos a las calles a defender a Colombia. Hago un llamado para que nos juntemos y ganemos las elecciones locales y regionales en octubre. Esta es la única forma de no perder el país. Dice que están ellos supuestamente perdiendo el país. Ante nosotros estamos intentando recuperarlo con este gobierno del pacto histórico. Vamos a ver lo que dice Andrés Pastrana. Dice: ante el nulo apoyo en las calles a sus locuras, Petro le declara
la salud y las pensiones de los colombianos como objetivo militar. Esta va más allá y dice que los declara como objetivo militar. Y lo tilda de que lo que dice el presidente son puras locuras. Y vamos a ver lo que dice este nefasto personaje, Enrique Peñalosa. Escuchemos muy bien lo que dice este personaje. Si el presidente Petro cree que va a asustar a alguien con sus amenazas de que va a haber una revolución, de que va a haber violencia, está muy equivocado. Porque es que los que nos oponemos a sus reformas, nos oponemos precisamente porque esas reformas le harían un daño grave a los ciudadanos, como la propuesta de desbaratar el sistema de salud o de sacar adelante una reforma laboral que generaría más desempleo y más informalidad. Aquí somos muchos los que hemos trabajado para que los ciudadanos estén mejor, y invito a cualquiera a que revise quién hizo más por los ciudadanos más necesitados en Bogotá en la alcaldía, si Petro o Peñalosa. Hicimos muchísimo más por los ciudadanos más necesitados con legalizaciones de barrios, con parques, con colegios, con hospitales, mucho más de verdad mejorando la vida de la gente con carreta. De manera que es bueno que tenga claro que aquí vamos a hacer respetar a la democracia y las instituciones, y que aquí no va a asustar a nadie con sus amenazas de revolución o de violencia. Está muy equivocado. Ya vemos lo que dice este personaje, que no vale la pena hacer ninguna reforma, ni en lo pensional ni en lo laboral, que así estamos muy bien, que nos quedemos así quietos, inertes. Cosa que no puede suceder, es todo lo contrario, lo que necesitan es sacar adelante las reformas. Y él dice que no, que Gustavo Petro está muy mal al tratar de asustar, que no los va a intimidar. Pero él no está tratando de intimidar a nadie, solo está dejando un postulado que es claro. Las reformas, a él lo eligieron para que llevara a cabo las reformas. Y si no es con ellos, entonces es sin ellos. Porque para eso está gobernando, no para complacer a todo el mundo. Es imposible complacer a todos los sectores políticos. Él llegó con unas propuestas y son las propuestas que quiere llevar a cabo. Y son las que creemos muchos colombianos que se deben llevar a cabo. En lo pensional, laboral, en cuanto a tierras, lo agrario para los campesinos, entre otras. Ahora vamos a ver lo que dice también este personaje, Luis Carlos Vélez. Dice: el presidente Petro reitera su mensaje amenazante y habla de revolución, quiebras y reelección. Muy poco ánimo de reconciliación y gobernabilidad. Y eso que era el hombre de la paz total. Y no se queda, por supuesto, atrás Vicky Dávila, que desde su Pasquín Semana no da tregua, atacando a lo que sea progresismo, en particular el presidente Gustavo Petro y sus ministros. Dice Vicky Dávila: oposición cuestionó discurso de Petro desde el balcón. Dicen que se trató de una declaratoria de guerra y piden cuidar la democracia. Para que vayamos viendo el talante de esos personajes, lo que están tratando de inocular en la población colombiana, diciendo que esto es una declaratoria de guerra. Y así lo asumen ellos, y ellos, como son voceros de los políticos de derecha, obviamente, sabemos que Semana es la caja de resonancia de la extrema derecha colombiana. Así que ellos dicen ya y lo dan por hecho que esto es una declaratoria de guerra del presidente Gustavo Petro al afirmar que las propuestas y las reformas se deben llevar a cabo con el apoyo popular de manera masiva. Pues bien, amigas y amigos, ya vimos lo que estos personajes están intentando inocular en la población colombiana, tratando de tergiversar lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Sabemos que aquí no va a ocurrir revolución de ese tipo violento ni nada de eso. Es una revolución de el pensamiento, de las conciencias, de tomar conciencia de clase, conciencia de lo que somos como nación, y no dejarnos doblegar como siempre ante estos personajes que han negado los derechos más fundamentales para el bienestar de los colombianos. Así que este discurso del presidente Gustavo Petro fue categórico y no ha caído bien, por supuesto, en las huestes uribistas y de la oposición. Pues bien, amigas y amigos, háganme saber ustedes qué opinan sobre este potente discurso del presidente Gustavo Petro
en conmemoración del Día Internacional del Trabajador. Estaré leyendo sus opiniones en la caja de comentarios. Y por hoy dejemos este video hasta acá y nos vemos en un próximo video con un tema de relevancia para el país. Muchas gracias por su atención.